El tema a desarrollar es guía fundamental tributaria, aspectos que debemos de tomar muy en consideración, no solo a la hora de ejecutar algo, sino cuando estamos planificando algo, que en este aspecto es cuestiones tributarias. En una planificación tributaria es importante tomar en consideración varios aspectos. Vamos a partir de la ley principal, la base de cualquier ley en Guatemala, que es la Constitución Política de la República. El primer aspecto que tenemos que tomar en consideración es la libertad de acción. Garantizado en la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no están basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. ¿Eso qué implica? Si no hay una ley que legisle cierta actividad, aunque esté fuera del sentido común, aunque realmente pueda tener algún tipo de daño, yo lo puedo hacer. O sea que en el caso tributario, si hay algo, alguna disposición administrativa, o sea, que devenga de la entidad que controla la administración tributaria por disposiciones particulares, aunque eso tenga, insisto, sentido, no está en ley, o sea, no hay una ley que la respalde, no tengo obligación de obedecer. Otro ejemplo podría ser, digamos, yo tengo una emergencia, llevo a alguien que se muera, está por morirse, si no se lleva a tiempo a un hospital, fallece la persona. Pero eso no me libera de caer en una sanción, en una multa, si yo empiezo en mi vehículo a pasarme los semáforos en rojo. Porque la ley, en este caso, lo prohíbe. No hay excepción de que es una, no, semáforo verde pasa, semáforo en rojo se detiene. Ahí estoy transgrediendo la ley, aunque el acto lo amerita. Pues hay que tener cuidado con lo de equidad y justicia tributaria en las formas en que se aplica, porque no siempre es lo que nosotros esperamos o suponemos que debe de ser. Si no existiera una ley de tránsito que prohibiera pasarse el semáforo en rojo, y viéndolo desde otro ángulo, yo paso en forma imprudente, en forma rápida, en forma irresponsable y eso causa un accidente, por el hecho de pasarme el semáforo en rojo no me podría multar, tal vez por el accidente o los orígenes de las responsabilidades que se tenga. Por el impacto, sí. Por pasarme el semáforo en rojo, no, porque bajo este escenario eso no está prohibido. Aunque el sentido común me dice, pare, vea que no venga nadie y evite provocar un accidente. Entonces nos tenemos que ir por lo que se establece en ley. De ahí la importancia de que sepamos, leamos y conozcamos la mayor cantidad de leyes posibles. Lo ideal es que las conociéramos todas. Otro aspecto muy importante y que muchos no le ponemos el enfoque o la atención respectiva es el hecho que la correspondencia, los documentos y los libros son inviolables. Toda persona no le pueden
sin la orden del caso o bajo el aspecto que corresponda, violar su correspondencia, sus documentos y sus libros. Estos son inviolables. Pueden revisarse o incautarse solo en virtud de una resolución del juez competente y con las formalidades de ley. El secreto de la correspondencia y las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cableráficas y otros productos de la tecnología moderna tan garantizadas por el Estado. Por eso es que no se pueden intervenir los teléfonos. Por eso no puede llegar un auditor tributario sin la documentación de respaldo que lo autorice a pedirme documentos, llevárselos. ¿Por qué? Porque aparte de eso, los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible, o sea, es penado, revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas. La única excepción que hay es la publicación de los balances generales, que eso sí lo pide la ley. Algo más no lo pueden ellos revelar. Un auditor tributario no puede revelar nada de lo que ahí corresponda. Si por alguna razón él obtiene algún documento, aunque sea valedero para demostrar una irregularidad, pero no lo requirió, no lo solicitó o no lo obtuvo bajo estos procedimientos, no produce fe ni hace prueba en juicio. En otras palabras, no tiene, jurídicamente hablando, validez que soporte esa parte. Hace años, un superintendente de la administración tributaria, como que en forma personal se puso a pelear con un periódico en Guatemala, obtuvo muestras de que había alguna irregularidad, pero no se las pidió a contabilidad. Ellos la vieron en la revisión, le sacaron fotocopias y se las llevaron. Y después, en forma pública, a través de los medios televisivos, dijo que tenía pruebas para demostrar la defraudación tributaria que esta empresa estaba haciendo. Eso no prosperó porque eso se obtuvo violentando esta garantía constitucional. Podía tener la razón, pero lo había obtenido de forma ilegal esa prueba. Por eso es que la administración tributaria, a partir de esa época, por decirlo de alguna forma, se cubre las espaldas y cuando necesita algo para documentar su trabajo, la auditoría que están realizando, solicitan fotocopias certificadas por el contador registrado, no por otro contador, no por cualquier contador, sino el contador que el contribuyente tenga registrado como tal ante la administración tributaria. Eso elimina esa parte y por lo tanto ya tiene fe, y hace prueba a la hora de un juicio, a la hora de una demanda de parte de la administración tributaria contra el contribuyente. Por eso hay que tener cuidado que también se está, cómo están armados nuestros documentos, si tienen todos los requisitos de ley y si nuestros libros están conforme lo requerido por las leyes específicas. Porque nosotros podemos estar actuando de buena fe y estar cometiendo errores sin habernos dado cuenta de ello. También la Constitución establece obligaciones y derechos. Aquí aparecen como deberes y derechos cívicos. Entre estos
el que nunca leemos, es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. ¿Eso qué implica? A través de impuestos, contribuciones, arbitrios. Es la forma en que como ciudadano yo contribuyo a los gastos públicos. Y esto, por lo tanto, tiene que tener una ley que respalde estos tres aspectos. Y si está en ley, estoy obligado a obedecer esa ley. No me están preguntando si me gusta o no me gusta. Tengo que obedecerla, es parte de mis deberes cívicos. Y aplica a todos los guatemaltecos. De hecho, también estoy obligado a que mi trabajo contribuya no solo al desarrollo cívico, cultural y moral del país, sino mi trabajo debe de contribuir al desarrollo económico y social de todos los guatemaltecos. O sea, debo generar ingresos, mejorar la economía, mejorar la sociedad en la cual me estoy desenvolviendo, contribuir a los gastos generales a través de mis impuestos y contribuciones y arbitrios. No es opcional, es un deber constitucional. Y hablando de impuestos, está el principio de legalidad. Este establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República de Guatemala decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. No está hablando de igualdad, sino equidad, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. ¿Esto qué implica? Que un impuesto no se puede colocar, no se puede imponer si no tiene el consentimiento del que va a pagar dicho impuesto, contribución o arbitrio. ¿Cómo hacen esto? Dirían ustedes. ¿Qué es el Congreso? Son los dignatarios de la nación que representan la voluntad del pueblo. Son los representantes del pueblo. Entonces, si escogemos a personas o no escogemos, que es lo peor, para representarnos, no podemos decir, es que yo no estaba de acuerdo. Hay que escoger bien quienes nos van a representar, porque ellos son los que van a dar el visto bueno de cosas como esta, de cualquier ley. En el aspecto tributario, una ley tributaria, para que tenga sentido, para que pueda tener vigencia, para que pueda entrar a la vida jurídica, debe de cumplir estos requisitos. Debe haber un hecho generador. El hecho generador es el evento que al darse automáticamente se da la obligación tributaria, o sea, se genera el impuesto. Es la actividad la que le da vida a la obligación tributaria. ¿Eso qué implica? No estamos hablando que la persona como tal es la que tiene la obligación, o sea, tiene la obligación de contribuir con el gasto. ¿Cómo? Dependiendo de la actividad, así va a hacerlo. Hacerme aquí, o sea, si yo no hago un evento, no tengo una actividad, no voy a estar afecto a ese impuesto.
Siempre hay excepciones a la regla. Se deben establecer cuáles son y bajo qué circunstancias. Debe establecer quién es el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. En otras palabras, quién es el contribuyente y quién es responsable solidariamente con el contribuyente para el cumplimiento de la obligación tributaria. Recuerden que en una persona jurídica está el representante legal. Pues el representante legal es el que es solidariamente responsable con la persona jurídica sobre los impuestos no cumplidos o el no cumplimiento de las obligaciones tributarias. Debe establecer cuál es la base imponible y el tipo impositivo. O sea, sobre qué se va a calcular y cuánto es el porcentaje o el monto de lo que voy a tener que pagar como tributo en relación a esa base. Si hay deducciones, descuentos y reducciones y recargos, y las infracciones y sanciones tributarias por el no cumplimiento. Esto de la A a la E aparecen en la ley ordinaria específica que regula ese impuesto. En algunas leyes muy viejitas pues está dentro de, pero en aspectos tributarios del año 91 para acá, las infracciones y sanciones están en un solo lado. Antes estaban en cada ley tributaria, ahora aparecen en un solo lado, en una sola ley, que es el Código Tributario. ¿Eso qué implica? No tenemos por qué confiarnos de que como leo el impuesto de la renta y ahí no aparecen multas y sanciones, entonces puedo hacer lo que yo quiera, que de todos modos no hay castigo. Cuidado, el castigo, la sanción está en otra ley que se llama Código Tributario. Hay que tener claro estos aspectos y para efectos de ejemplo, la ley del impuesto de solidaridad es una de las que más se prestan para poder ejemplificar estos requerimientos de ley. Veamos. Habla de un hecho generador. El ISO dice que va sobre actividades mercantiles y agropecuarias. Si yo tengo una actividad comercial o relacionada con el campo, ya está el hecho generador. Si yo no tengo ninguna actividad comercial, no estoy afecto al impuesto. O sea, yo solo soy en relación de trabajo, no me voy a preocuparme por pagar eso. Tengo una actividad comercial o agropecuaria, entonces sí tengo que pagar eso. Ahora, y aquí es donde es importante conocer la contabilidad. Dice que si tengo un margen bruto menor al 4%, uno, dos, en el ISR estoy en el régimen opcional simplificado, yo no pago eso. Segundo inciso. ¿Quiénes pagan? Toda persona individual o jurídica. Mire, es que yo no soy sociedad anónima. ¿No debería de pagar? No. Todos son contribuyentes. Y aquí es donde viene
lo que más causa confusión en este impuesto, la base imponible. La base imponible son las ventas o total de activos del periodo anterior, o sea, el periodo anual, ¿verdad? ¿Eso qué significa? El hecho generado ocurre hoy. El impuesto es trimestral, o sea, si yo estoy ubicado en enero, marzo y tuve actividades mercantiles y agropecuarias, automáticamente el hecho generador se dio y para pagar lo del trimestre yo tengo que tomar de base las ventas o el total de activos, el que sea mayor del periodo anterior. Paso al siguiente trimestre, abril, junio. Y por cuestiones de la pandemia yo ya no tuve ninguna actividad, estuve cerrado. Entonces, si no hubo actividad mercantil o agropecuaria, el hecho generador no se dio. Entonces, no lo pago. Ah, es que mire, tengo ventas y activos del año pasado y no, esa es la base para calcular el monto del impuesto que debo de pagar como impuesto de solidaridad. El hecho generador es la actividad mercantil o agropecuaria. Sí. Y el impuesto es trimestral. Pues cada trimestre, si tengo actividad, pago. Si no tengo actividad, no pago. ¿Por qué? Debe existir también la equidad y la justicia tributaria. Si yo no tengo actividad, significa que no genere ingresos. Y si no tengo ingresos, no tengo disponibilidad de efectivo. ¿Cómo voy a poder pagar algo para lo cual no tengo dinero? Si esto me obligaran a, estaríamos saliendo de ese principio de equidad y justicia tributaria y estaría violentando la capacidad de pago. Por eso es importante comprender primero cuál es el esquema y este esquema cómo se aplica en cualquier ley tributaria. Y todas tienen este orden. Algunas, los legisladores se les ocurre colocar una, lo que diga al principio, después segundo, tercer, cuarto lugar va segundo, primero, tercero, cuarto, pero al final tienen que ir todos los aspectos. No hay que confundirnos en esa parte. También establece que dice que son nulas y soyure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, las cuales contradigan, tergiversan las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretan únicamente a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten la recaudación. No se puede legislar a través de un reglamento. No se puede colocar una obligación a través de un reglamento. La obligación es a través de la ley. Esos serían los aspectos relevantes viéndolo de la o la Constitución. Ahora pasemos al Código Tributario, donde está que este es el marco regulatorio para las sanciones y multas. Dice que las fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía son, eso que implica que tiene prioridad una sobre la otra en el orden que aparece. Si lo estuviéramos viendo como una pirámide, dice que lo primero que va, lo más alto,
es la constitución política, son las disposiciones constitucionales. De ahí están las leyes ordinarias y los convenios internacionales. Convenios internacionales que tengan fuerza de ley, o sea, que sean aprobados por el Congreso. Debajo de esto, en esta jerarquía, están los reglamentos que emita el organismo ejecutivo. Por eso lo que veíamos en la Constitución, los reglamentos no pueden suplantar lo establecido en una ley ordinaria. O sea, este no puede tomar las atribuciones del nivel superior y este no puede emitir algo que esté en contra de lo que establezca la Constitución. Si esto regula algo que violente la Constitución política, se considera nulo ipso iure. Si un tratado tergiversa o menosprecia o distorsiona una garantía constitucional, tampoco se le considera nulo ipso iure. Y no tiene fuerza de ley aquel reglamento que debería o está tratando de regular algo que le corresponde a una ley. Porque si se dan cuenta, esto, un acuerdo gubernativo, que es donde salen los reglamentos, son emitidos por el organismo ejecutivo. Las leyes por el organismo legislativo, por el Congreso. ¿Qué se considera tributo? Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejora. O sea que cuando hablamos de tributos estamos hablando de los tres que ya mencionamos que la Constitución regula para que yo pague a través de ellos lo necesario para contribuir con los gastos del Estado. Entonces, ¿qué es un impuesto? Es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. O sea, le aplica a todos a nivel nacional. La actividad es la que le da vida. Y si el contribuyente tiene relación con dicha actividad, por lo tanto está afecto. El arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. En otras palabras, los arbitrios se le pagan a las municipalidades y los impuestos al Estado. Una contribución especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. En esto tenemos contribuciones especiales por mejoras, que es la establecida para costear las obras públicas, que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente en el incremento del valor del inmueble beneficiado. O sea, si se necesita construir una carretera de acceso a donde estamos y el Estado por sí solo no lo puede hacer, requiere o podría requerir que los pobladores ayuden en una parte. Eso sería una contribución especial y solo van a contribuir hasta el valor de la obra, no podrían contribuir más allá. Cuando hablamos de obligación tributaria, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Cuando hablamos de sujetos pasivos, es el contribuyente. El sujeto activo es el que lo cobra, es el Estado. ¿Por qué activo y por qué pasivo? Porque en activo están las cuentas por cobrar. O el que tiene derecho de cobrar es el Estado, por eso es el sujeto activo. El que tiene la obligación de pagar es el contribuyente, sujeto pasivo.
Siguiendo, dice, tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y se conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Una vez la actividad se da y el hecho generador toma vida y estoy obligado a cancelar dicha obligación como contribuyente. Obligado por deuda propia. ¿Qué se considera esto? Son los contribuyentes, las personas individuales prescindiendo de su capacidad legal según el derecho privado y las personas jurídicas que realicen o respecto de los cuales se verifique el hecho generador de la obligación tributaria, que se consideran obligaciones de los contribuyentes, constituyen aquellas obligaciones sujetas de imposición o no, entre otros los siguientes. ¿Cuáles son mis obligaciones? Tengo que presentar declaraciones, notificaciones, autoliquidaciones y otros documentos que requiera la legislación tributaria y la administración tributaria para el cumplimiento de sus funciones. Se llama autoliquidación porque soy yo el que determina, establece y paga. En el punto de presentar una declaración e informar sobre el pago de un tributo, lo estoy haciendo yo como contribuyente sin la injerencia, sin la intervención de la administración tributaria. Aquí hay que tener cuidado porque yo debo presentar declaraciones, notificaciones y otros documentos que requiera la legislación. ¿Eso qué implica? Yo siempre debo de informar. Si estoy afecto, si soy contribuyente, si yo no me he dado de baja ante la administración tributaria, significa que sigo siendo un contribuyente activo, tenga o no tenga movimiento, yo declaro. No tuve movimiento un mes, tengo que presentar declaraciones sin movimiento o del impuesto al valor agregado o del impuesto sobre la renta, pero debo de presentarlas. Debo mantener en mi domicilio fiscal o en la oficina del contador los libros de contabilidad y registros tributarios que las normas correspondientes establezcan durante el plazo establecido en la ley. No puedo justificar que lo tengo en la casa de un familiar o de un amigo. No, el domicilio fiscal o la oficina del contador registrado son los únicos dos lugares donde deben de estar los libros de contabilidad. Tercero, debo atender las citaciones, comunicaciones y notificaciones por vía electrónica o cualquier otro medio válido en derecho realizadas por la Administración Tributaria. Me preguntan algo, debo de contestar. Respaldar todas las operaciones que realice en la ejecución de sus actividades mercantiles, comerciales, profesionales y de cualquier índole sobre las que existan obligaciones establecidas en la legislación fiscal por medio de la documentación legal correspondiente. O sea, mis documentos deben llenar todos los requisitos que las leyes específicas tributarias requieren. No es lo que yo asuma, no es lo que yo quiera, no es lo que la costumbre dice, es lo que las leyes específicas establecen. 5. Suministrar a la administración tributaria la información que se requiera para el cumplimiento de sus funciones en la forma y plazos que establece la ley. O sea, se presenta conforme a la periodicidad establecida de la obligación y no cuando yo me acuerde. ¿Quiénes son responsables por representación? Son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes sin que ello afecte su propio patrimonio, salvo el caso de dolo, o sea, de mala fe, de tal representante por las obligaciones tributarias derivadas de los bienes que administren o dispongan. ¿Quiénes son estos responsables por representación? Los padres, los tutores,
los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los que son incapaces, de acuerdo al Código Civil, los representantes legales de las personas jurídicas, los mandatarios respecto de los bienes que administren o dispongan, y los síndicos de quiebra y los depositarios de concursos de acreedores. Con esto de los representantes legales de personas jurídicas, si se dieron cuenta, son solidariamente responsables con la persona jurídica. Por eso no es normalmente una ganga ser representante legal. Máxime si yo no sé de quién lo estoy siendo o no verifico la actividad que tiene esta persona jurídica, en mi buena fe pueden abusar de ello. Y recuerden que la ignorancia no es justificación para el cumplimiento de la ley. En los famosos casos de corrupción que han habido, que todo el mundo sabe, de empresas que les denominan empresas de cartón, que solo existen en papeles, jurídicamente, no, económicamente no existen como tal, ¿verdad? No hay actividad, simplemente se usan para defraudar al Estado. Cuando ha habido y caído en estos casos este tipo de empresas, se llevan al representante legal, porque le la cara a la persona que representa a esa persona jurídica que físicamente no existe. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de negocios, los que lo realizan, que hacen una buena planificación, no van a ser tontos de ponerse ellos al frente. Entonces buscan a personas que, lastimosamente, ante el desconocimiento de la ley y por necesidad, aceptan a ser representantes. Entonces buscan a personas que dentro de una organización, sean las de menor ingresos o con mayores necesidades en un momento determinado, y les ofrecen la oportunidad de ser representantes de legal y que lo hacen porque les tienen confianza. De ahí tenemos personas que encargadas de limpieza ahorita están demandadas por 30 millones de quetzales, ¿va? Porque o sean los representantes. Ahí no aplica. Es que yo no sabía, yo solo estaba haciendo el favor. La ley es la ley. Por eso, importantísimo, como hemos venido diciendo, estar haciendo este tipo de revisiones para no caer en ningún ilícito en forma involuntaria y vernos involucrados y pagar algo que no nos corresponde. Hecho generador de la obligación tributaria. El hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido, o sea, es el supuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, suponemos que esto va a ocurrir y debe ocurrir, entra a vida la obligación tributaria. O sea, se genera ya la obligación, el pago del impuesto que está afectando a dicha actividad. Acaecimiento del hecho generador. Se considera que el hecho generador ocurre y produce efectos. Uno, en los casos en que el presupuesto legal esté constituido solo por hechos materiales, desde el momento en que se haya realizado todas las circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que produzcan los efectos que normalmente le corresponden, y en los casos que el presupuesto legal comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico desde el momento que estos se perfeccionan o son constituidos respectivamente de conformidad con el derecho que le es aplicable. Yo vendí algo hoy, el hecho ya se perfeccionó. Entonces, la renta se genera ahorita. Entonces, el hecho generador para determinar cuánto debo de pagar de impuesto se da en ese momento, independiente a términos o negociaciones
o establecimientos dentro de lo que yo estoy haciendo. Con esto llegamos a lo que corresponde al Código Tributario. Veamos algo ahora del impuesto sobre la renta. El objeto del impuesto sobre la renta dice, se decreta un impuesto sobre toda renta, o sea, sobre toda ganancia, sobre toda utilidad, sobre todo rendimiento que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifiquen en el impuesto sobre la renta, sean estos nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. El impuesto se genera cada vez que se producen rentas grabadas y se determina conformidad con lo que establece el libro 1 del decreto 10/2012 del Congreso de la República. No importa la condición, todos están afectos. No, el hecho que, mire, yo vivo lejos, yo vivo cerca, yo no sé, yo sí sé, no, es sobre toda renta de cualquier tipo de persona u organización está afecto, sea nacional o sea extranjero, sea residente o no en el país y la renta se produjo en Guatemala, paga en Guatemala. La categoría de estas rentas, según su procedencia, son las siguientes: las rentas de las actividades lucrativas, las rentas de trabajo, las rentas del capital y las ganancias de capital, sin perjuicio de las disposiciones generales. Las regulaciones correspondientes a cada categoría de rentas se establecen y el impuesto se liquida en forma separada conforme a cada uno de los títulos del libro 1 del decreto 10/2012, ley del impuesto sobre la renta. ¿Esto qué implica? A partir del 2013, el impuesto sobre la renta se convirtió en lo que se conoce como un impuesto celular, o sea, hay una célula y cada célula paga de forma distinta, se calcula de forma distinta, de hechos distintos, pero que tienen en común que todos son rentas grabadas. Las rentas de actividades lucrativas podríamos considerar que son aquellas de tipo empresarial y comercial, las de trabajo en relación de dependencia y las de capital y ganancias de capital, aquellas que no son establecidas acá y que se hacen en forma irregular. O sea, no son frecuentes, porque si fueran frecuentes se convertirían en actividad lucrativa. Entrarían acá. A manera de ejemplo, yo vengo y soy trabajador. Trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes, y por esta actividad yo gano 5,000 quetzales al mes. Pero como está la situación económica, eso no me alcanza. Entonces yo después de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, yo vengo y me pongo a vender productos para el hogar. O voy, tengo un negocio de reparación de teléfonos.
Esta actividad la hago fuera de horario de trabajo y esta me genera unos 3.000 quetzales más. Esto es mi fuente base de ingresos. Aquí yo estoy obteniendo una renta por mi trabajo, pues se llama renta del trabajo. Aquí vengo y en base a mis ingresos y los gastos que consideran deducibles como mínimo vital, lo pagado al IX, que lo único deducible, establezco mi renta imponible sobre esto y pago o un 5 o un 7%, dependiendo del rango en que esté. Pero esto no lo puedo aplicar acá, porque esto ya es una actividad lucrativa. Y aquí hay dos regímenes, el opcional simplificado, donde se paga el 5 o el 7%, o sobre utilidades, donde yo pago un 25%, y aquí tengo que determinar la renta viendo cuáles son los efectos, cuáles son los gastos relacionados con la generación de esta renta, y ahí establezco mi renta imponible. Otro tipo de tarifa, otra base de cálculo. Pero ahí casualmente tuve la oportunidad de poder negociar y eso me va a generar un poco de efectivo y lo que he ahorrado para comprar un carro más reciente. Entonces vendo el carro que estoy usando y ese lo vendo en 10.000 quetzales. Pero esto yo no lo estoy haciendo todos los meses. Esto ocurre muy de vez en cuando. Y aquí yo pago dependiendo de las circunstancias y del evento entre un 5 a un 25%. O sea, yo no me dedico a trabajar para vender carros, no negocio carros, sino fue algo que ocurrió en forma espontánea. Entonces, esto se considera rentas de capital o ganancias de capital. Ahora, si yo compro y vendo carros y esa es mi actividad principal, ya no sería renta de capital, sería rentas de actividad lucrativa. Hay que tener cuidado. No es una lista, esto sí o esto no, es la frecuencia, el destino o la misión de lo que nosotros estamos cumpliendo. Yo puedo tener mi venta en mi negocio de carros, compro y vendo carros usados, es mi actividad principal como negocio, entonces sería rentas de actividad lucrativa y al revés, va. En la noche voy a un call center y lo que obtengo ahí es rentas de trabajo. Las tres cosas, el trabajo, la actividad lucrativa o el manejo de capitales, ganancias de capitales, son rentas. Solo que, como decía acá, se separan y se constituyen como que fueran impuestos en el pago y el cálculo en algo diferente. ¿Qué persigue esto? Antes del 2013, o sea, en 2012 para atrás, cuando se calculaba el impuesto sobre la renta, podía ser que yo estaba acá y como trabajador en esa época, las leyes y las regulaciones eran distintas, había
una cantidad de gastos que se podían meter. Entonces, si yo aquí tenía una pérdida de 2000 quetzales, por decirles algo, y también en actividad lucrativa decía, mis gastos superaron a mis ventas, se fue un mal año, y aquí perdí otros 2000 quetzales. Y tuve rentas de trabajo y eso no tiene costos, entonces, si no tiene costos, yo pagaría, mi base serían los 10,000, pagaría sobre 10,000. En 2012 para atrás, yo jalaba estas pérdidas y las aplicaba acá. Entonces ya pagaba sobre 6,000, porque era un solo impuesto y un solo rango para todo. Entonces se mezclaban ingresos y gastos entre las actividades distintas. Eso en el caso de personas individuales, por supuesto. En personas jurídicas funciona de forma diferente. Estamos hablando de una persona natural o persona individual. ¿Qué fue lo que consiguió el Estado cuando hizo este cambio en forma celular? Si aquí obtuve pérdida, aquí se quedó la pérdida, ¿verdad? Tu pérdida acá es de rentas de trabajo, entonces no vas a pagar en rentas de trabajo. Aquí tu pérdida es de renta por actividad lucrativa, pues se queda en actividad lucrativa. Aquí tuve ganancia, mire que tuve... No, no, son dos cosas distintas a esta. Entonces aquí esto no aplica porque eso es por dos actividades distintas, procedencias distintas. Esta es diferente. Entonces, por lo tanto, aquí no te me escapas y me pagas sobre el total, sin aplicar pérdidas anteriores. Esa es la ventaja, eso fue lo que ganó el Estado al manejar un impuesto sobre la renta celular, separado por actividades. Para las rentas de actividad lucrativa, que es la que normalmente más nos topamos, esta tiene dos subdivisiones. Está sobre utilidades y el opcional simplificado sobre ingresos y actividades lucrativas.